Mi nombre es Félix López. Yo estudié psicología, especializado en terapia cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad y bueno, me dedico a la psicoterapia desde hace ya 8 años. ¿Por qué decidiste enfocarte en el estudio de la ansiedad? Porque la conozco de cerca. Es algo con lo que creo que he lidiado desde la adolescencia. La diferencia es que mucho tiempo la viví como una lucha interna, algo que no entendía muy bien, que no sabía por qué me pasaba, pero sabía que me estaba limitando en varias áreas de mi vida. Cuando empecé a estudiar psicología, me topé con la terapia cognitivo-conductual. Comencé a reconocer algunas herramientas que me ayudaron a mí mismo a poder lidiar mejor con la ansiedad. Y creo que eso fue finalmente lo que me motivó a especializarme en la ansiedad. Creo que es algo que genuinamente conozco y me ha permitido acercarme de manera más empática con mis pacientes y brindarles herramientas basadas en evidencia, que creo que es lo más importante. ¿Cuál es el panorama actual que observas sobre el incremento de la ansiedad? Definitivamente es algo que ha ido en aumento. Según datos de la Secretaría de Salud, tan solo en lo que va del año de 2025, más de 300,000 casos han sido atendidos por salud mental y la mitad de esos casos han sido únicamente de ansiedad. Por otro lado, según el INEGI, el 20% de los adultos hemos sentido alguno de estos síntomas intensos, lo cual creo que es señal de que va aumentando. Hay que decir que esto no empezó en la pandemia, pero la pandemia fue un factor que detonó e impulsó el aumento de estos diagnósticos en el país, sumados de pronto a presiones sociales, a contextos de incertidumbre. Creo que es normal que lleguemos a estos límites emocionales. Creo que lo que de pronto es preocupante es que es algo que hemos normalizado y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que necesitamos ayuda o no sabemos muy bien a quién acudir cuando ya nos dimos cuenta. ¿Por qué la ansiedad es hoy en día un problema? Bueno, hay que decir que la ansiedad no es un problema en sí mismo. La ansiedad es una emoción y es una emoción adaptativa. Está ahí para ayudarnos a resolver problemas. Sin embargo, cuando esta sensación se vuelve crónica, excesiva e empieza a interferir en nuestra vida, entonces se vuelve un problema. Nuestra vida empieza a limitarse, dejamos de hacer cosas que son importantes y esto puede incluso empezar a deprimirnos. Entonces, hay que decir que la ansiedad en sí misma no es un problema, pero cuando empieza a interferir en nuestra vida, entonces puede volverse ya un trastorno. ¿Cómo sé si es una ansiedad normal o un trastorno? Para diferenciar una ansiedad normal o adaptativa de un trastorno de ansiedad, es importante considerar los siguientes puntos. En un primer momento, una ansiedad normal aparece en momentos muy específicos para poder resolver un problema, como puede ser hacer un examen o dar una entrevista. Y una vez que esa situación termina, la ansiedad suele desaparecer. Por el contrario, un trastorno de ansiedad se caracteriza primero porque la emoción es muy intensa. Segundo, a nivel cognitivo, es decir, en los pensamientos, suele haber pensamientos muy repetitivos, obsesivos e incluso catastróficos, además de que nos cuesta trabajo controlar esos pensamientos. A nivel fisiológico, es decir, síntomas, solemos sentir taquicardia, sudoración, hormigueo en las manos, incluso podemos llegar a sentir mareo, sensación de desmayo. Y una de las características más importantes es que un trastorno de ansiedad limita mucho nuestra vida. Empezamos a desarrollar un estilo de vida evitativo. Es decir, con tal de no sentir estas sensaciones incómodas, dejamos de hacer cosas que nos gustan e incluso cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, si de pronto salir a la calle me genera ansiedad, empiezo a elegir ya no salir a la calle. Por supuesto que esto va a tener un efecto en mi vida. Me va a costar mucho más trabajo ir a la escuela, ir al trabajo, incluso conectar con amigos. Dejamos de hacer cosas que nos gustan como deporte o algunos hobbies con tal de ya no sentirnos expuestos a esta ansiedad. Eso definitivamente va limitando nuestra vida y nuestra calidad de vida se reduce bastante. ¿Existen distintos tipos de trastornos de ansiedad? Es importante mencionar que existen diferentes trastornos de ansiedad, pero uno de los más comunes, por lo menos en consulta, es trastorno por ataques de pánico. Esto se caracteriza por ataques súbitos de muchísimo miedo, incluso terror, sin saber realmente de dónde viene. La verdad es que es bastante incómodo y limita mucho la vida de las personas. Por otro lado, está el trastorno de ansiedad generalizada. Este tiene como característica pensamientos muy recurrentes, preocupaciones sobre las preocupaciones,
y desde afuera vemos a alguien como muy preocupado constantemente por diferentes razones. Y por último, aunque no siempre es tratado como un trastorno de ansiedad, pero tiene características importantes de la ansiedad, es el trastorno obsesivo compulsivo, que como su nombre lo dice, se caracteriza por conductas repetitivas que pueden afectar mucho la calidad de vida de una persona. ¿Qué sigue si detecto que tengo ansiedad? Una vez que hemos identificado que estamos lidiando con un trastorno de ansiedad, hay 3 puntos claves a identificar. En un primer momento es importante no pelearnos con la ansiedad. Me refiero a, para poder gestionar algo, primero hay que entenderlo. Muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando. De tal modo que saber qué es la ansiedad, cómo funciona, cuáles son sus partes, nos puede ayudar mucho a tener una relación diferente con ese fenómeno. Como un segundo punto importante es aprender a identificar y cuestionar nuestros pensamientos automáticos. Es algo que pocas veces nos enseñan o nos dicen. Tenemos más de 60,000 pensamientos al día y muchos de ellos pueden generar bastante ansiedad. Si nosotros aprendemos a identificar y hacerle preguntas a esos pensamientos para no darlos como un hecho, puede ayudarnos bastante a surfear mejor estas sensaciones incómodas. Y por último, cambiar este estilo de vida evitativo que mencionaba anteriormente. El exponernos a nuestros miedos es definitivamente una estrategia que ayuda bastante a recuperar nuestra paz. Desde la terapia cognitivo-conductual existen herramientas que nos pueden ayudar a enfrentar estos miedos de una manera sistemática y sobre todo eficaz. Si tú estás notando que estás lidiando con pensamientos catastróficos, síntomas fisiológicos intensos, tu vida se está viendo limitada por esto, es importante que te acerques a un espacio terapéutico donde puedas encontrar herramientas que te ayuden a surfear esta situación incómoda. ¿Cómo pueden contactarte? Mi nombre es Félix, espero que esto haya sido de utilidad y puedes encontrarnos en Instagram como @bridgepsicología. Vitaly, cuerpo, mente y alma en equilibrio.